Listo, pues ya estamos aquí en Zoom y también estamos en Facebook Live para que pueda ver más gente y quede el testimonio en el foro del campo de México. Pues buenas tardes, buenas noches para algunos, buenas tardes para los que estamos en México y en algunos otros lugares. Esa es una de las ventajas de tener una presentación del libro a través de estas plataformas y de reunirnos ahora ya más de 80 personas para escuchar lo que esta tarde y esta noche tenemos para reflexionar a propósito de este libro que se llama Nuevas Reflexiones sobre la reconsulta en el análisis con niños. Es un libro editado en México por Ediciones Navarra, como resultado del diálogo entre dos analistas, entre el diálogo entre México y Argentina, ese diálogo que nos encanta, y un diálogo además hecho a partir de dos seminarios, uno dictado en Argentina, otro en México. También, ya que nos gusta esto de México-Argentina, es un libro donde participan dos foros, el Foro Analítico del Río de la Plata, FARP, y el Foro del Campo Lacaniano de México. Así que estamos muy contentos y la dinámica va a ser, recuerden apagar sus micrófonos para que podamos escuchar a quien va a estar hablando. Inicialmente vamos a escuchar los comentarios de dos lectores, de Cintia y de Javier, que han leído este libro, para después escuchar a las autoras y al último tener preguntas. Las preguntas las vamos a estar monitoreando a través del chat. Yo voy a estar dándole seguimiento y dando la palabra después. Entonces, bienvenidos, bienvenidas otra vez. Les recuerdo apagar sus micrófonos para que no haya interrupciones. Y entonces le cedo la palabra a Cintia Pressman. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo escribí algo, entonces lo quiero leer y compartir con ustedes mis reflexiones sobre el trabajo de Patricia Pirillo y Liora Stavchansky, que terminó en este libro de nuevas reflexiones sobre la reconsulta en el análisis con niños. Por día. Este año las autoridades prefieren... Ok, voy. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación a presentar el libro, que es el producto de este seminario impartido por Patricia Pirillo y Liora Stavchansky en la Ciudad de México y en Buenos Aires. Un libro que surge como testimonio del trabajo en el cruce de dos territorios muy queridos para mí, que son México y Argentina. Como nos relata Patricia Pirillo desde el inicio, el texto es un producto de un encuentro. Dos analistas se encuentran y establecen un diálogo acerca de la clínica psicoanalítica, hacen un seminario, escriben. La pregunta que atraviesa los dos textos de este libro es acerca de la reconsulta o una consulta en dos tiempos. Dos maneras diferentes de abordar el mismo tema, pero sobre todas las cosas, es un libro que trabaja movido por las preguntas que causa la clínica psicoanalítica. Javier Jiménez León, en su aprólogo, trabaja una metáfora y nos dice acerca de la clínica esto que les voy a citar. Aquello que entra en ese sacapuntas gigante para luego convertirse invariablemente en trazos, vetas e incluso letras. Eso que no es sino del orden de un constante inicio. Lacan, en Posición del Inconsciente, dice: el justo estilo del informe de la experiencia no es toda la teoría, pero es el garante de que los enunciados según los cuales opera
preservan en sí este retroceso de la enunciación, en el que se actualizan los efectos de metáfora y de metonimia, o sea, según nuestras tesis, los mecanismos mismos descritos por Freud como los del inconsciente. Transmitir la clínica, escribir el caso, es un desafío importante para un analista, porque también cuando el analista escribe está en otro tiempo. Hay un tiempo para estar ahí, trabajando con el paciente, haciendo la experiencia, y otro tiempo para contar lo que allí sucedió. Hay entonces discrepancia entre la experiencia y la transmisión de esa experiencia, y es en esa ansia en la que no puede decirse que es posible decir. El analista es en dos tiempos, el de la experiencia y el de dar las razones en las cuales se sostiene el acto, ese acto. Patricia pone a trabajar el tema del tiempo, la reconsulta, hace pensar en un tiempo 1 y un tiempo 2. Y el primero es el tiempo de la demanda, del trabajo analítico y quizás un final. Patricia se lo pregunta, ¿un final? ¿No? Como pregunta lo pone. Y el tiempo 2 estará marcado por la repetición. Es el tiempo de volver a pedir, repetir el pedido. Entre un tiempo y otro pasan cosas y la demanda estará relacionada a las vicisitudes de los acontecimientos de la vida. Por ejemplo, Patricia cita la pubertad y a mí me pareció interesantísimo, ¿no? Que entre un primer momento y un segundo momento haya ese momento, ¿no? de la pubertad. Un buen texto, y yo pienso, creo que este es un gran texto, abre a las preguntas y a la reflexión acerca de la clínica y la posición del analista. Un buen texto me hizo, en este sentido, pensar, evocar, recordar el caso de una paciente de 8 años que jugando debajo de una sábana que yo le proporcioné, haciendo una suerte de carpa para que ella pudiera comenzar a jugar. Esta paciente, después de varias sesiones en las que me pedía volver a armar la casita, me dice, esta casita es un refugio antimamás. Es que vi una... Cintia, te silenciaste. Cintia, se te apagó el micrófono. A ver, ahí está. ¿Está? Esta paciente trabajó conmigo. ¿Sí se escuchó lo del refugio antimamás de la casita? Esta paciente trabaja conmigo 2 años y 7 años después regresa con una demanda propia. Algo de ella la hace regresar. Tenía una pregunta, era una jovencita, y desde la primera sesión me contó que lo que recordaba era ese juego de la casita. En el tiempo 1, ella como niña, y voy con una cita que acompaño a Patricia con Jorge Fuckelman, que además me encanta, lo que demanda era jugar. En el tiempo 2, la demanda estaba anudada a la palabra. Ahí tengo una pregunta yo que abro, ¿no? ¿Será el encuentro con el deseo del analista lo que era posible que se sostenga la práctica analítica? Y ahí me uno a algo que dice Patricia, y la voy a citar. Dice, con respecto al deseo del analista, habría que recordar que no es el deseo de ser analista, sino el deseo que sostiene su clínica en la que éste paga con su persona, siendo desposeída por ella en la transferencia, o por la transferencia. El analista en este sentido se hace instrumento de la cura, deja de lado sus deseos, deja vacante el lugar del propio deseo, su lugar como sujeto del inconsciente. El analista logrará este objetivo en docta ignorancia. Con Patricia vamos a encontrarnos con Andrés
con Vera y con Robert, diferentes recortes de la clínica que nos invitarán a pensar conceptos como la transferencia, el goce, el juego y la ética del analista. Por supuesto, llegará la pregunta por el fin del análisis en el psicoanálisis con niños, una pregunta sometida a un trabajo teórico y clínico muy rico. Y una última cuestión que me gustaría retomar, mencionar, es que Patricia sitúa, y me parece que es muy interesante, la última clínica lacaniana, también en dos tiempos, ¿no? Una primera que tiene que ver con las cuestiones del deseo, una segunda que tiene que ver con los anudamientos y desanudamientos en la infancia. Junto a Liora se abrirán preguntas acerca de la repetición, poniendo bajo la lupa la cuestión del tiempo en psicoanálisis, que nos va a llevar a pensar en la cuestión del tiempo lógico. Cada sesión se dice una por una. ¿Me escuchan? Perdón, se me reinicia, no sé. Cada sesión, en la cuestión del tiempo, en el sentido del tiempo lógico y en el sentido de cada sesión se dice una por una. Cada vez se vuelve a iniciar. Y ahora nos presenta un paciente que se llama Joaquín, y vale seguir las huellas por las que el analista va acompañando a este paciente. La posición del analista es la que permite sostener un tratamiento de 7 años durante todas las semanas. Joaquín en un momento se va del país, pero como dice Liora, no abandona el tratamiento, cuestión que nos lleva a pensar la transferencia que se sostuvo durante todo ese tiempo, ¿no? Y entonces uno podría decir, hay algo del análisis que siguió, que continuó en esa línea temporal, ¿no? Lejos del consultorio. Todo ese tiempo, en la ausencia de Joaquín, se mantuvo la transferencia. Que también, ¿no? Otra vez, un buen texto, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un buen texto que nos hace pensar y cuestionar nuestra propia clínica y momentos, ¿no? Que uno evoca cosas que han pasado con los pacientes, ¿no? Y bueno, también esto es algo que me pasó leyendo el texto de Liora. En el texto de Liora nos hace pensar en la posición del analista en relación con el tiempo, nos dice que hay que ser cuidadosos de no comprender demasiado rápido, ¿no? En el caso de Joaquín, la repetición, el repedido, ¿no? Como un nuevo pedido, anuncia la posibilidad de comenzar el análisis una vez más, un nuevo punto de partida. A mí me gusta pensar en ese significante partida en dos acepciones, ¿no? Por un lado, el de partir como inicio, ¿no? Partir, se parte hacia algún lugar, y también el de partir como división, ¿no? Como la división subjetiva. Un llamado al otro, el llamado de Joaquín al analista, pone en juego la voz, nos dice Liora. Anudando la voz al objeto A, pensándolo de esta manera, trabajándolo así, Liora escribió un postfacio donde nos dice, no solo se trata de llamar para obtener un espacio, sino para habitarlo con la presencia. Como lectores nos encontramos con un texto escrito a dos manos, así lo pensé, cada cual con sus huellas. Nos encontramos con dos analistas que se dieron tiempo y espacio para ponerse a trabajar en la transmisión de la teoría y de la clínica psicoanalítica de niños. Yo pongo doble agradecimiento de mi parte, por un lado por invitarme a la lectura del libro, y por otro lado por la invitación a presentar el libro. Así que bueno, hasta aquí va
recorte que les quiero transmitir de mi lectura y de lo que a mí me pasó atravesando esa lectura. ¿Mm? Muchas gracias, Cintia. Gracias, Cintia. Gracias. Muy, muy interesante de escuchar. Escuchemos ahora entonces a Javier Jiménez, para que después escuchemos a las autoras. Te cedo la palabra, Javier. Gracias, Jonathan. Bueno, pues muchas cosas a mí me sucedieron también con este texto, como ya mencionó Cintia. Es un texto que Liora y Patti me invitaron a prologar, a prologar. No sé lo que es un prólogo, entonces preferí renombrarlo, usar otra forma de contarlo, de decir de eso que me produjo su libro, ¿no? Me hizo pensar en la infancia, me hizo pensar en la clínica, me hizo pensar en la teoría, me hizo pensar en muchas cosas. Yo hoy tenía pensado ir desglosando un poco ese prólogo para presentarlo, tomando en cuenta que básicamente ninguno de ustedes lo ha leído, pero me pareció como poco enriquecedor volver a lo que ustedes podrían revisar en el libro en su momento. Entonces voy a irme a otra cosa, así como sucede, por lo menos a mí me sucede así, con lo que escribo, con lo que leo, termino yendo a otros lugares, intento buscar las fuentes y empiezo a rascar en los orígenes y me encuentro otras cosas bastante interesantes. Y bueno, algo de eso les voy a compartir ahora. No solo esas cosas que encontré, sino las cosas que también vinieron a mí como remembranza, especialmente de la cuestión clínica en relación con la reconsulta. Buscando si había antecedentes de trabajos a este respecto, encontré algunas menciones, particularmente en Freud y en analistas muy posteriores. Y bueno, en una carta fechada el 16 de abril de 1900, Freud le cuenta a Fliess, o le está hablando, del carácter en apariencia, aquí cito a Freud, interminable de la cura, es algo sujeto a la ley y depende de la transferencia. Esta es la primera mención que se hace, no a nivel teórico propiamente, no en un texto clínico o un texto que Freud pretendiera publicar, sino en una carta, y eso a mí me parece interesante. Es una letra en la que habita esta referencia. Freud habla de algo interminable, de algo que no se termina, y lo sitúa en relación con la transferencia, pero no solo con eso, sino también con restos de esa transferencia, que también están ligados con otra cosa que me parece importante. Unos renglones más abajo, porque esta es una carta muy pequeña, señala también al carácter asintótico de la conclusión de la cura. Para quienes estamos un poquito más familiarizados con la locura matematizante de Lacan, sabemos que una asíntota tiene que ver con una línea recta que nunca alcanza a tocar otra curva dentro de un plano cartesiano. No me voy a poner a jugar con eso, no me interesa. Puede llegar a llamarme la atención, pero me gustan más las etimologías. Y bueno, buscando lo que asíntota también significa, más allá de las matemáticas, encontré que lo que implica... ¡Hola! Hay algo de asintótico también jugando acá. Me fascina. Bueno, asíntota, etimológicamente hablando, significa lo que no cae junto, pero también puede ser leído como aquello que no cae. ¿Qué es eso que no cae? Freud está hablando de restos, Freud está hablando de transferencia, Freud está hablando de algo que tiene que ver con algo interminable, pero no queda muy claro, por lo menos no en esa carta, lo que es. Tampoco pretendo aclararlo, sería absurdo.
no puedo adivinar lo que quería decir Freud, pero puedo hacer una lectura al respecto, ¿no? En psicoanálisis tendemos a hablar con cierta ligereza, a veces, no siempre, pero sí muy frecuentemente. Hablamos con cierta ligereza de lo que es el resto, ¿no? Y no me excluyo de esto. Se habla del resto como algo que invariablemente cae, que se pierde, no se puede recuperar. Estoy de acuerdo. El objeto A, todo esto que tiene que ver con el objeto perdido tiene como característica o en su naturaleza está el ser irrecuperable. La infancia, algo de lo que habla extensamente este libro, por ejemplo, es uno de esos restos que de alguna manera parecieran quedar atrás, pero en realidad eso también bueno, no es un saber en el sentido del conocimiento, sino que lo vivimos todos los días en la clínica. Eso que queda como resto de la infancia es justamente con lo que trabajamos, ¿sí? Si bien la infancia de alguna manera está perdida, no significa que no deje una huella, que no haya dejado un rastro o una estela, que es precisamente con la que trabajamos. Esa estela tiene que ver con lo inconsciente particularmente, ¿no? Nos acompaña siempre. Entonces, lo que resta no es solo eso que se perdió, sino algo, con todo lo que algo puede ser de ambiguo, es algo que de alguna manera permanece y no es posible borrar. Podemos pensar en términos del objeto A, podemos pensar en términos de huellas némicas, podemos pensar incluso en el trazo unario, pero este no es el momento para teorizar a ese respecto. Una huella queda por ahí. En el prólogo, cuando tengan la oportunidad de revisar, hablo de un texto que no cito, solo lo voy a mencionar en este momento, quizás algunos lo llegaran a ubicar. Me refiero a una escritora que me gusta mucho, su estilo tiene una cosa interesante y hace poco, por azares del destino, estuve por coincidir con ella en algún espacio. Tiene un libro que se llama Conjunto Vacío. Esta chica, lo voy a decir por única vez, es Verónica Gerber Bisecchi. Algunos la ubicarán, algunos no. No importa, es una invitación también a la lectura. Pero dentro de su texto habla de una referencia que cita Cintia y me parece muy bella. Cuando estaba estudiando artes plásticas, se encuentra con un profesor oriental de artes plásticas. Les está enseñando algún tipo de arte plástico. Lo que ella esperaba era que le enseñaran cómo hacer una pieza, cómo pintar, cómo esculpir, cómo construir algo. Pero manifiesta su extrañeza cuando este personaje interesante, este profesor universitario de artes plásticas, les empieza a describir, luego de preguntarles, cómo se arma una pieza de triplay. El triplay, para quienes vienen de otras latitudes, no sé si se llama así en Argentina o en otros países, vamos, es esta pieza de madera que tiene como vetas, es un pedazo de madera construido con pedazos de madera. Es una placa de madera construida con pedacería de madera. Entonces, lo que les explica este personaje, me parece sumamente interesante, es que los árboles entran a una especie de sacapuntas gigante, del cual empiezan a salir estos restos de madera. La acumulación o la concentración de esos restos que no sirven para hacer una mesa, para hacer una guitarra, para hacer otro tipo de artefactos, se acumulan, se guardan y se introducen en una especie de prensa también gigante que aplasta los restos de muchos árboles y los convierte en una placa de madera. Pero no cualquier madera, es una madera hecha de muchos árboles. Verónica Gerber lo sitúa en relación con los anillos de los árboles. Muchos también sabrán que los anillos indican la edad de los árboles, ¿no? Pero algo que yo no sabía y me vengo a encontrar en este texto literario tan precioso es que dentro de esos anillos hay huellas que también tienen que ver con la historia de ese árbol. No solo indican la edad, sino cosas que ocurrieron con él.
una veta, un anillo un poco quemado indica a un incendio. Un anillo un poco fragmentado indica a un sismo, indica muchas cosas. El tema es que esta madera, este pedazo de triplay hecho de pedazos de árboles, no solo un pedazo de madera justamente, sino una cosa que embarca, o por lo menos nos arroja a pensar que hubo una y muchas historias ahí mezcladas en ese simple pedazo, aparentemente simple pedazo de madera, ¿no? A mí me parece que esto es algo lindo porque justo uno no puede determinar qué es lo que pasó ahí exactamente. Uno está viendo pedazos dentro de esta pieza, pero ¿qué significan esos pedazos? No tenemos ni la más remota idea. En el texto, para no ampliar, remito a la pizarra mágica, me parece que tiene algo que ver con esto, pero bueno, ya lo leerán. Esa es una de las cosas que me evocó el texto de Patti y de Liora, ¿sí? Bueno, todas estas historias, y esto lo hemos escuchado muchas veces, tanto por las palabras de Freud como de Lacan, no hay una historia que no sea de amor, ¿no? Donde hubo fuego, cenizas quedan también, lo ponía como anotación. El tema es por qué traer esto, ¿no? Porque además de aquellas huellas relacionadas con la pérdida o con el dolor, parte de esas primerísimas huellas, esas marcas que están también en la madera que mencionaba, esta metafórica madera, a las que refiere Freud también en la pizarra mágica, tienen que ver, sin duda alguna, con el amor, pero que no se entienda por amor el amor romántico. Yo estoy pensando en el amor, sí, como una cosa en la que la ternura, utilizando las palabras de Freud, lo que para Freud era la ternura, también hay otras cosas, ¿no? Yo pienso más en el eros griego, ese eros al que incluso los dioses de la guerra y los dioses más violentos temían. Eros no era cualquier personaje, ni siquiera era un dios, y eso lo podemos ubicar por los diálogos, ¿no? Era un daimón, un entre, un mensajero entre lo divino y lo terreno. Es a ese amor al que yo me estoy refiriendo y al que me parece nos refiere y nos avienta, nos arroja el libro de Liora y de Patti. Ahora. Ok. ¿Por qué hablo de esto? También en el prólogo cito hago un recorte clínico de un chico con el que continúo en el consultorio, que llega con un tema interesante. Aquí ya voy a empezar a meter la cuestión clínica. Este joven, entre comillas, llega porque me comenta su analista anterior lo dejó en visto. Esas son sus palabras. Él había estado llevando un análisis con un personaje en otro lugar, en otro espacio, en otro tiempo, en otro espacio. Este chico, por razones indeterminadas, no asiste a una sesión y cuando busca a su analista para retomar y para disculparse porque tuvo un problema personal, el analista no le contesta y no vuelve a contestar, pasan varios meses y desapareció simplemente. Ahí está el objeto perdido, pero también está una cuestión amorosa jugándose, ¿no? El duelo, incluso por esa pérdida abrupta, porque sabemos que el amor de transferencia no es exactamente el amor romántico, pero es un amor a final de cuentas, y cuando se pierde algo de eso, o el objeto que nos lo representa, por lo menos, nos puede romper muy feamente, ¿no? No voy a citar otros ejemplos porque se me están viniendo muchos a la cabeza. El tema es que algo de eso perdido produce otra cosa. En algunos bien puede producir un odio tremendo no solo contra su analista, sino contra el psicoanálisis mismo. No sé, a todos les puede producir otra cosa. Lo que produjo en este chico fue lo que nombro en el mismo prólogo, un llamado. Él me busca, dice que me ubica por otros personajes con los que coincide
Él estudió psicología y le interesa el psicoanálisis. No hace clínica, pero está interesado en estas cuestiones. Me ubica, me busca me llama, el llamado, y concerta una cita conmigo. Se aventura a probar con otra persona, ¿no? Conmigo sigue, insisto, sigue en consulta. Son estas cuestiones problemáticas que se van apareciendo ahí, ¿no? Bueno, quería situar esto porque no es nada más la transferencia, sino el duelo por eso perdido, lo que se juega en una reconsulta, que se hace con el duelo por eso que se perdió o que quedó en otro tiempo, ¿no? Ahora, no es solo el amor lo que se pierde, no solo es al llamado objeto, como lo llaman en otros psicoanálisis, ¿no? Pienso ahora, y le estaba dando vueltas también a una pregunta, si presentar esto brevemente o no, pero hace ya muchos años los padres se comunican conmigo, quieren que trabaje con su hijo, un muchachito de 3 años en aquella época, que tenía, según los padres, estoy utilizando sus palabras, tenía dificultades para hablar, ¿no? Llegan conmigo, este muchachito empieza a correr por todos lados de donde estaba en ese tiempo, empieza a correr, empieza a buscar, empieza a curiosear, y cuando les pregunto a los padres qué es lo que los trae conmigo, señalan al niño y me dicen, eso. ¿Y qué es eso? Les pregunto en su momento, ¿no? ¿Se refieren al niño? ¿Se refieren a la conducta? ¿Se refieren a qué se están refiriendo exactamente con eso, ¿no? Bueno, me cuentan toda una historia, según ellos, este muchachito, no voy a traer su nombre en este momento, no me parece pertinente, tiene un problema de conducta, tiene un problema de lenguaje, tiene problemas de muchos tipos, según, insisto, los padres. Bueno, ellos plantean reconocer que parte de esto tiene que ver con la forma en que lo educaron. Dicen haber sido pues bastante bruscos, agresivos a veces para intentar enseñarle ciertas cosas, para darle de comer, para bla, 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 todo lo que tenga que ver con la educación de un niño brindada por parte de los padres, ¿no? Pero bueno, la cuestión queda ahí, se termina la entrevista, a la siguiente empiezo a trabajar con este niño y jugamos, jugamos, eran juegos interesantes también. En uno de estos juegos violentos también de repente, él agarra un lápiz y me lo quiere clavar en la mano. Evidentemente le digo que no. Cuando va a hacerlo, le paro la mano y le pregunto si no le parecería mejor que hiciéramos algo en la hoja de papel, ¿no? Me ve como sacado de onda, avienta el lápiz, agarra los colores que también estaban por ahí regados y empieza a rayar en la pared. Empieza a rayar, de manera repetitiva. Yo le pregunto qué pasa, si está dibujando algo, si está escribiendo, qué está haciendo exactamente ahí, ¿no? Pero él no me atiende. Pasan unos minutos, una buena cantidad de minutos, y le pregunto si lo que está haciendo, aquí va a ser relevante ahora sí, le pregunto si lo que está haciendo es escribir su nombre. Se detiene un momento, se queda ahí como en la pared, empieza a buscar algo en el piso, y yo lo tomo como una especie de respuesta y le pregunto si lo que está escribiendo es Ian, que era su nombre, ¿no? Voltea y se acerca a mí, me da el color, no me está diciendo absolutamente nada, no con palabras, pero me entrega el color y lo que yo hago o la respuesta que yo le doy, lo que sea que respuesta signifique, es escribir su nombre en la hoja en blanco. Nunca más volvió a rayar la pared y esta angustia desbordante empezó a amainar al poco tiempo. Bueno, pasan unas semanas de esto y
los papás desaparecen. Aquí no fue el analista el que desapareció, los papás desaparecieron, los busqué, les pregunté por mensaje, les llamé, hice varias cosas para ubicarlos en algún lugar, pero no recibía ningún tipo de respuesta, ni estamos bien, ni estamos mal, ni ya no queremos ir a que nuestro hijo vaya a análisis, absolutamente nada. Lo dejo pasar, eso es una cosa que nos ocurre muy frecuentemente, o bueno, estamos acostumbrados a eso, después de cierto tiempo nos acostumbramos a ese tipo de cosas y uno asume la pérdida también de alguna manera, ¿no? No se puede hacer cargo de absolutamente todo. Pasa el tiempo, pasan un par de años y me vuelve a buscar la mamá. Se acerca, se acerca a través del teléfono y me dice, doctor, ya saben que eso es común también, es que todo lo que le dijimos en un primer momento no tenía nada que ver con la realidad. Me gustaría hablar con usted y que nuestro hijo volviera a su análisis. ¿Ok? Le pido a la madre que vuelva, que nos encontremos una primera vez, evidentemente sin Ian, y me empieza a contar una serie de barbaridades que justamente eran una realidad de la que yo no tenía ni la más remota idea. Escenas de violencia, escenas en las que el padre se desnudaba y aventaba platos por todos lados en la casa, golpeaba paredes, rayaba paredes con un plumón, un bolígrafo, no sé cómo lo digan en Argentina, se me olvida, pero un bolígrafo grueso, un marcador, rayando las paredes de la casa, ¿no? Cuando la mamá intentaba pararlo, el papá la aventaba y sufría una serie de violencias que no voy a describir en este momento, ¿no? Bueno, el hecho es que regresan. Ian regresa, ya dice algunas palabras más, es un poquito más tranquilo, pero empieza a jugar con un fantasma. El motivo del regreso no tenía que ver con lo que vivieron en ese tiempo, estos episodios de violencia propiamente, sino con que Ian empezaba a tener miedo a ir al baño porque había un fantasma. Bueno, no voy a abundar mucho más en detalles, digo, es un caso que seguí durante varios años, es una historia larga, quizás valga agregar que en algún momento él decía que el fantasma estaba abajo del diván, entonces lo que yo hice fue invitar a Ian a que nos metiéramos para hacer una fiesta con el fantasma y con los muñequitos que teníamos ahí, y bueno, la circunstancia empieza a moverse de lugar, ¿no? Algo de lo amoroso, algo de lo fantasmático, algo de lo doloroso se empieza a jugar en ese regreso a análisis que me pareció interesante traer hoy a cuento con respecto al libro de Patti y de Lior, ¿no? Bueno, ya para terminar, que entiendo que me extendí, me disculpo por eso, cuando empiezo a asociar, a jugar con esto, se me va el tiempo. Esto lo voy a leer para ya cortar más o menos por ahí. Tanto en la re Me parece que se desconectó, ¿no? Sí, yo tampoco logro escucharlo. Tenemos un segundo a ver si regresa. Se nos perdió. Se nos perdió. Me había puesto muy fantasmático. Claro. Vayan a buscarlo abajo del diván. Sí, o sea, aparece conectado y... Javier, volvé, Javier. No. No. Creo que tuvo un problema, ahora sí se desconectó. De todos modos, íbamos a continuar contigo, Pati. Qué coincidencia. Bueno, voy a continuar yo entonces. No les voy a hablar de muchos fantasmas. ¿Cómo?
No, que te escuchamos, que te escuchamos. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, gracias, Jonathan. Bueno, buenas noches a todos. La verdad es que es un hermoso encuentro este. Venimos haciendo estos encuentros por Zoom y bueno, no pensé que la presentación iba a ser por Zoom, porque la teníamos planeada en Buenos Aires, en México, bueno, para brindar. Yo tengo aquí mi copa, que ya me la preparé, así que aquí la tengo, para brindar y comer algo y demás, pero bueno, no va a ser posible, así que vamos a brindar a lo lejos y con toda esta gente hermosa que nos está acompañando. Yo le agradezco mucho a Jonathan, a Liora, a Cintia, a Javier por el esfuerzo que han hecho desde México para armar esta presentación. Así que bueno, les agradezco enormemente. No sé si volvió Javier. No, ¿verdad? Sigo entonces. Bueno, le quería agradecer, primero voy a empezar por algunos agradecimientos, a Javier por el prólogo, que bueno, que ya lo van a poder leer, está muy lindo, a Cintia por sus comentarios, a Jonathan por coordinar esta mesa, a mis colegas, amigos y cursantes del FARP, con quienes comparto la pasión por el psicoanálisis, a mis colegas y nuevos amigos de México que me vienen acompañando desde que Liora me invita, y bueno, hemos compartido varias jornadas de trabajo, a mis familiares y amigos entrañables que están presentes hoy, sin vino y sin sanguchitos, pero nos están acompañando. Y bueno, la verdad es que les quiero contar un poco cómo surgió, ¿no? Cómo surgió este texto. Y estábamos en una cena con Liora en Buenos Aires. Ahí estamos. Algo pasó, pero ahí estoy. Se fue de pronto y no sé, aquí estoy. ¿Estás, Liora? Aquí estoy. Sí, ya estoy recuperada. Bueno, contaba que estábamos en una cena con Liora y con algunos colegas, después de salir de una clase y demás en el FARP, y a Liora le sonó el teléfono. Entonces salió a atender, estábamos comiendo, y salió a atender, y dijo, disculpen, cuando volvió, dijo, bueno, discúlpenme, era una pacientita que atendí hace tiempo atrás, y ahora volvió. Y en ese momento yo recordé un paciente que está en el texto, cuyo caso está en el texto. De esto yo lo había atendido hacía muchísimos años atrás, un niño muy pequeño. Y bueno, ahí se dio una conversación acerca de qué era lo que entendíamos por la reconsulta, y entre la pizza y la cerveza empezamos a conversar de qué es una reconsulta y qué pasa cuando un niño vuelve y ya no es un niño, y teníamos así como muchas ideas para conversar, y bueno, así lo hicimos, y así empezamos. Y muchas horas hemos disfrutado de charlar sobre esto, de escribir sobre esto, de corregir. Bueno, Liora ha trabajado muchísimo, se lo quiero agradecer enormemente, porque comparte la profesión, porque comparte la discusión clínica, la discusión teórica, y porque comparte su vida conmigo, porque somos muy amigas, y comparte su vida conmigo. Las preguntas que nos rodeaban en ese momento y que después fueron tomando forma y fueron apareciendo en el libro, es quién vuelve, por ejemplo. ¿Quién vuelve años después, cuando uno ha terminado de atender a alguien? En este caso, precisamente, bueno, porque nos dedicamos más a la clínica infantil en el texto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando un niño es traído, ¿no? por una consulta por los padres,
¿Y qué pasa cuando luego de años es el niño el que llama, que ya no es niño, por ejemplo, como los casos que fuimos presentando en el texto, ¿no? ¿Quién consulta? ¿Cuál es esa consulta? ¿Y a qué analista vuelve? ¿No? ¿Es el mismo analista? Pasaron 10, 15 años, 6 meses, no importa. ¿Es el mismo analista? ¿No? ¿Qué quedó ahí de la transferencia, jugando? ¿Cuáles son esos retazos transferenciales de los que Freud habla en Análisis terminable e interminable? ¿No? Muchas preguntas se nos armaron, muchas preguntas. Así que bueno, ahí empezamos a escribir, empezamos a recopilar los seminarios que íbamos dando aquí en el FARP y allá en México, y bueno, y después de muchas horas de trabajo salió este producto, este libro, que bueno, la verdad es que a mí me llena de felicidad, y bueno, y como por último quiero agradecer, para darle la palabra a Leora y después poder conversar un poquito, por último quiero agradecer a 2 personas que ya no están con nosotros. La primera persona a la que quiero agradecer es a Héctor Pérez, quien su amor por el psicoanálisis y por mí marcaron mi vida con esas marcas que permanecen en el alma y en el corazón. La segunda persona a la que quiero agradecer es a María Inés Cuba, mi analista de los muchos últimos años, quien con su deseo de analista supo escuchar, interpretar y develar el mío propio, y que desde el mes de febrero no está con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pati, por esta presentación y por estos agradecimientos tan emotivos. Escuchemos a Leora. Para quienes estaban preocupados, Javier ya pudo regresar. Ahorita terminará lo que le faltó por decir, pero por acá también Secundo dice Aide, qué lindas palabras, Pati. Y te escuchamos, Leora. Bueno, ya estoy aquí de regreso. Quién sé qué pasó con estas cuestiones de la tecnología y bueno, yo primero quiero, yo estoy muy emocionada, estoy muy conmovida esta tarde, esta noche, por la presentación de nuestro libro, Pati. Y realmente estoy como con muchas ganas de decir muchas cosas, ¿no? Y de decir, tengo muchas palabras en la punta de la lengua y muy hondo en el corazón, para poder festejar hoy la publicación de este libro. No, primero que quiero agradecer muchísimo a Pati, ¿no? A Patricia Pirillo por confiar en que podíamos escribir algo juntas, por poder llevar la oralidad y el estudio de nuestros seminarios a la impresión de un libro, ¿no? Porque yo le insistí mucho que podíamos hacerlo y nos daba miedo, por supuesto nos daba miedo a las dos, pero resultó. Yo tengo aquí el libro, no se los puedo repartir, se los voy a mostrar, ¿no? Este es el libro que llegó a mis manos hace un par de días y bueno, como pueden ver es un libro pequeño, es un objeto pequeño, es de bolsillo, cabe directamente en el corazón, es chiquito, es un libro muy bonito y es de Ediciones Navarra, que por ahí está Bernardo Navarro, que yo le quiero agradecer muchísimo también la confianza y el compromiso que tiene con relación al libro, porque en realidad es un objeto hermoso. Esperemos que pronto podamos repartirlo, ¿no? A todos los demás, pero bueno, aquí está el libro ya y creo que es importante, era muy importante enseñárselos. Quiero también agradecerle a Javier y a Cintia, ¿no? la presentación de hoy, las palabras que nos dedican, la posibilidad de que puedan hablar del libro,
¿no? Y de poder decir algo con relación a lo que ahí está escrito. Muchísimas gracias, Cintia. Cintia es amiga desde hace muchos años, de la vida, del psicoanálisis, de muchas cosas. Y también quiero agradecerle a Javier, especialmente el prólogo, pudo haber hecho muchas cosas, pero escribió unas líneas hermosas que, bueno, en algún momento tendrán el libro en las manos y lo podrán leer con calma. Son muchos agradecimientos, muchos agradecimientos. Especialmente también quiero, antes de meterme un poquito más alrededor del libro y hablar de este intercambio con Patricia, quiero agradecer la posibilidad de este libro a mi padre, que ya no está el día de ahora, que tiene 1 año que falleció, y creo que de él aprendí muchas cosas, y una de las cosas que aprendí es una enorme lucha y una enorme dedicación por lo que uno hace, ¿no? Y entonces también le dedico con todo mi cariño y con todo mi amor este libro a mi padre. Bueno, ¿qué poder decir con relación a este texto? Creo que tengo muchas cosas que decir, pero son alrededor del libro, ¿no? Es decir, no voy a hablar del libro, sino alrededor del libro, porque, como ustedes ya escucharon, es un intercambio entre Patricia y yo, y como tuve un intercambio con Patricia en estos seminarios, y es una conversación en realidad este libro entre ella y yo, pero hay muchas cosas que me surgen con relación a darle vuelta un poquito al libro, ¿no? Y poder hablar de ese marco que envuelve a estas letras. Primero, quiero como destacar que cuando Patricia, es cierto que me sonó el teléfono y era una paciente que quería volver, ¿no? Y todo esto que Patricia, estábamos creo que en un bar o en una pizzería, y entonces estábamos hablando de esto y de ahí surge la idea. Todo esto es cierto. Y yo en algún momento dado le comentaba a Patricia, cuando le pusimos reconsulta, nos hacía un poco de ruido el prefijo re, ¿no? ¿Por qué reconsulta? ¿No? Y por ahí le dimos vuelta y creo que en varias ocasiones yo le decía a Patricia, a mí me parece que justamente el prefijo re nos aleja, hay que subrayar, nos sustrae, nos aleja de la evolución y de la cronología. Es decir, podríamos caer en eso, pero me parece que justamente este libro analítico, clínico, tiene que ver con una sustracción de la cronología para navegar o para incursionar en este tiempo lógico que tanto Patricia como yo hablamos en este texto. Entonces, esta cuestión de la reconsulta, ¿qué es reconsultar? ¿No? ¿O por qué reconsultar? Y en algunos momentos también hablábamos que tenía que ver con cada vez que vuelve un paciente, un analizante, es una reconsulta, ¿no? Pase una semana, sea al siguiente día, pasen 10 años, 5 años, en fin. Tiene que ver con una nueva petición, una nueva demanda que ahí se construye y que desemboca en la posibilidad, a partir de la transferencia, de que algo del deseo se sostenga, del analista como del analizante. Entonces, al pensar, ¿no? al subrayar que no estamos hablando de desarrollo, evidentemente, sino que estamos hablando de un tiempo lógico, donde tiene que ver con los tiempos del sujeto, donde aparecen movimientos de la subjetividad que se ponen ahí en juego, yo pensaba, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Y una de las cosas que me mueven entre lo que es un trabajo con niños y un trabajo con adultos, si las mismas palabras y los mismos significantes nos jalan a la evolución, ¿no? Entonces,
claro, ahí la pregunta es cómo salirse de ahí. Y evidentemente hay una importante diferencia, una experiencia de diferencia con relación al trabajo que tiene que ver con los niños y al trabajo que apunta a los adultos, aunque estamos hablando de lo infantil. Freud nos regala esta cuestión donde el inconsciente es lo infantil, ¿no? Entonces estamos apostando a una subjetividad donde donde la edad no juega y donde toma un lugar la lógica. Entonces, la lógica del tiempo. Entonces, la reconsulta es como una pieza, pensarla así, necesaria para la reelaboración. Es una pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Es necesaria la reconsulta para una reelaboración? ¿No? A pesar de que el analizante pueda siempre regresar, nunca será el que fue, tampoco el analista. Es decir, siempre hay un retorno distinto, ¿no? Siempre hay un movimiento, una operación distinta. Porque el de la reconsulta lo sometemos a revisión, es decir, a una nueva forma de mirar y a una nueva forma de escuchar. Una revisión que no es la repetición de una verdad que busca un universal para sostenerse, ¿no? Es decir, no se sostiene en algo que tiene que ver con lo universal, sino con una recreación, una nueva producción de la relación del síntoma y el goce del analizante, que se juega ahí a partir de la transferencia. Entonces, el de la reconsulta es como una pregunta, o es una pregunta que invita a anticiparse a una cuestión cuya respuesta es ya sabida con anterioridad. Es decir, se juega en una lógica que algo que se encuentra ya estuvo ahí de alguna manera y está perdido, ¿no? Entonces siempre hay un reencontrarse de una forma distinta, ¿no? De una forma diferente de algo que ya no está. Y yo en algún lugar del libro retomo una frase, bueno, un párrafo de Luigi Amara en su texto El quinto postulado, Dobleces, que me parece que relata, enmarca, adorna algo de lo que quizá se puede estar jugando en este texto, que tiene que ver con esto. Al final, como una pesadilla circular, tal vez solo nos encontraremos con el trazo que iniciamos hace mucho tiempo y entonces descubriremos que el infinito no era sino este giro continuo de una línea que se muerde la cola. En esta cuestión, donde llegamos a un inicio, de nuevo, que nunca es el mismo, ¿no? Que nunca es el mismo. Con esto, lo que les quiero decir es que esta forma de pensar la reconsulta, si bien tiene que ver con un trabajo que nos remite a la infancia, en este texto, me parece que es un texto clínico, que es un texto que apunta a la clínica, que es un texto que tiene que ver con la experiencia, pero no como una experiencia acumulativa, sino como una experiencia ética de diferencia, ¿no? Donde lo que se juega, incluso entre Patricia y yo, este texto escrito en dos manos, en dos países, ¿no? Que a la vez las dos pertenecemos a los dos países, es una cosa ahí como muy extraña, ¿no? Y donde en esta diferencia entre Patricia, su escritura y la mía, pudimos, o al menos hay un intento de tejer algo, ¿no? De lo que en la clínica se transmite y que no se puede leer ahora, sino que está en las entrelíneas del texto, ¿no? Quizá esto haga de que podamos invitarlos a que lo lean, a que nos pregunten, a que nos digan, en fin, ¿no? Yo personalmente creo que Patricia comparte conmigo, y desde el foro que ahora estamos recién fundados, el Foro del Campo Lacaniano de México, estoy muy conmovida, estoy muy contenta, estoy muy emocionada, porque es la primera vez que de un seminario
llegamos a la escritura, ¿no? Y es complejo, pero ha sido una experiencia muy, muy, muy linda. Gracias, Patti, gracias a todos ustedes, y bueno, abrimos esto a la posibilidad de conversar. Así es, gracias, Liora. Gracias por esta cita que, bueno, se vuelve una imagen ahí capturada de este animal mordiéndose la cola, por compartirnos esta pregunta que se vuelve el prefijo re, ¿no? Sí, pasemos a las preguntas por acá en el chat para que las podamos ir leyendo, compartiendo, para hacer esto una plática. Y no sé si, Javier, quieras terminar también esa parte que se quedó inconclusa. Bueno, nada más para que no se quede ahí y terminar con lo que resta. Quizás no estaría mal. Decía que para Lacan lo re que trae Liora nuevamente, ahorita en esto que dice que comentaba con Patti, tiene que ver, digo, ya esto es más teórico, aunque también se puede apreciar en lo clínico, ¿no? Pero tiene que ver con lo real, tiene que ver con la cosa, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Pero particularmente con una nota musical. Para los quizá muy pocos que me conocen, saben que trabajo las relaciones entre música y psicoanálisis. Espero que este año salga el libro que está ahí descansando desde hace varios años ya, y que tiene que ver con esto, ¿no? Hoy lo vuelvo a situar. El re no tiene que ver nada más con la repetición, no es solo un prefijo, sino una nota musical que incluso tiene su propia escala, ¿no? Eso también es importante. No, bueno, es importante para mí, que busco esa relación a muchas cosas, ¿no? Y bueno, para Lacan tiene que ver con algo musical, ¿no? Pero este re aparece por primera vez o es extraído de un himno, del segundo verso de un himno dedicado a San Juan Bautista, y como decía antes de que se me cortara el internet, no sé qué pasó, esta pieza pertenece a Guido de Arezzo, ¿no? En este segundo verso habla, bueno, el himno, o un pedazo de este himno, dice lo siguiente: Ut queant laxis resonare fibris, mira gestorum famili tuorum, solvet polluti labirreatum sancte Ioannes. La segunda parte de el segundo verso de este pedacito de himno habla de resonancia. De ahí viene el re. El re no tiene nada más que ver con la repetición, también tiene que ver con lo que resuena, con lo que permanece como resto, tiene que ver con lo real, tiene que ver con lo que habita el cuerpo y con lo que también produce eco, pero que la mayor parte del tiempo evanece, a veces grita, a veces habla, a veces canta. Resonare fibris se puede traducir como algo que canta, no solo que resuena, sino lo que canta. Esas fibras resonantes tienen que ver con el cuerpo, tienen que ver con la melodía, tienen que ver con el eco, que también es repetición de alguna manera, pero como bien decía Liora, nunca es imposible, nunca es repetición de lo mismo. Ocurre en otro momento, ocurre en otro tiempo, ocurre en otro espacio. Nunca, la serpiente puede intentar morderse la cola, pero va a terminar hecha un espiral, ¿no? Bueno, con eso quería terminar. Y bueno, que se abran las preguntas. Me gustaría mucho también escuchar a todos los que quieren preguntar a Liora y a Patti sobre su libro. Gracias, Javier. Era importante que no te quedaras a medias. Aquí Cintia nos dice muchas felicitaciones, muchas gracias. Qué interesante que ambas hicieron homenaje amoroso, de duelo, de quienes o con quienes ya no se puede volver, sino en el recuerdo. ¿Será que la reconsulta muestra un lugar al que sí se puede retornar, donde aún no hay amnesia infantil? Bueno,
Voy a tomar la palabra un segundo para contestar. Sí, es cierto. No nos habíamos puesto de acuerdo con Leora en este agradecimiento en el recuerdo. Sí, es cierto, ¿no? Me parece que Cintia parece que hubiera leído el libro, porque uno de los recortes clínicos tiene que ver con una reconsulta post, ¿no? Amnesia infantil. Y precisamente es donde no se pudo con la reconsulta, ¿no? Porque no había el recuerdo. Era un niñito chiquito cuando fue la primera consulta hecha por su papá, en una situación muy particular que había presenciado un asesinato, este niñito. Tenía 4 años, y cuando se entabló un trabajo analítico con este niño durante un par de años en una institución, y cuando se produce la reconsulta, muchos años después, este niño ya tenía 17 años, y no se pudo. Él no me recordaba, no me reconocía. Cuando yo abro la puerta no lo reconocí y él no me reconoció a mí. Y ahí no se pudo dar. Terminó en una derivación donde él pudiera contar una historia que no era la que habíamos trabajado a sus 4 años. Era otra historia. Gracias, Cintia, por la pregunta. No, yo quisiera comentar, yo quería comentar algo de esto con relación a lo que dice Patti. Me parece que una de las cuestiones que me gustaron mucho de la participación de Patti en el libro es que es precisamente esto, es decir, que la reconsulta, en este caso, en este recorte clínico que nos da Patti en el libro, no es lo que uno se espera de una reconsulta, es decir, que el analizante vuelve y entonces uno puede retomar eso como resto que quedó en algún momento anterior y construir y producir algo. Me parece que hay casos, historias que se tejen con los analizantes, donde, como lo menciona Patti, uno tiene que estar, por decirlo así, a favor de la represión. En el sentido de, lo digo, cuando hay un evento como el que Patricia narra de un asesinato, es decir, en este caso, en este chico que Patti nos ofrece en el libro, para poder vivir, hay que olvidar, digamos, y no recordar. Olvidar en el sentido del no recuerdo, es preferible colocarlo en otro lugar para poder seguir viviendo y poder producir algo, ¿no? Entonces, me parece que en ese caso, la escucha tan fina de Patti, en el sentido de poder dejar ir y de perder a ese chico, a ese chico, y además el chico perder a Patti para que se pueda producir otra historia nueva, con otro analista, en otra posibilidad, en otro espacio, es muy importante, ¿no? Y creo que por ahí también hay algo de eso que se deja ver en el libro, que a mí me parece muy interesante. Gracias, Leora. Gracias. Muchos comentarios que dicen, nos dan ganas de leerlas. Preguntan desde México y desde Argentina, ¿dónde se puede conseguir el libro? En México. Por ahora, en México. Cuando abran las fronteras, Leora va a venir y va a traer libros, ¿no es cierto, Leora? Totalmente. Si pudiéramos por la pantalla pasar unos cuantos, lo haríamos. Sí, la idea en realidad era hacer esta presentación primero en Argentina de forma presencial y después acá.
Ahora se nos cierran las fronteras, pero se nos abren otras vía Zoom y vía Skype y vía todas estas cuestiones. Y bueno, por ahora el libro está aquí en México, está en Amazon, ahora está también en Mercado Libre México. Por supuesto, si se ponen en contacto conmigo, también con la editorial, con Ediciones Navarra y conmigo, podemos ver la forma de hacérselos llegar. Pronto lo tendrán en Argentina, no me cabe la menor duda, y a ver qué vamos a inventar para que eso suceda. Pero por lo pronto está aquí, ¿no? Está aquí en México, y si me escriben a mí o a Ediciones Navarra, podemos ponernos de acuerdo para hacérselos llegar, sin duda. Y si no, en noviembre va a venir Liora a Buenos Aires, esperemos. Esperemos. Y bueno, ya estamos como las series de Netflix, cuando dicen que ya terminó, hay una nueva temporada. Y retomaremos la presentación. Sí. Y repartiremos los libros. Exacto. María Esther nos comparte un breve texto que les leo. Dice: los intervalos forman parte de la topología de la pasión. Son zonas de miedo y de angustia, pero también de anhelo, de esperanza, de promesa y de espera. Es un texto del aroma del tiempo, nos dice. Gracias, María Esther. Pilar de Montevideo, muchas gracias. Espero pronto encontrarme con el libro. ¿Piensan de algún modo la reconsulta como la resignificación de un primer tiempo del análisis que da cabida a la pregunta propia? A ver, Pati, ¿vas tú? ¿Quieres tú? Te dejo. Es una muy interesante pregunta. A ver, a mí me parece que cada vez, digamos, en términos de mandar, de repetir, hay una posibilidad resignificativa, ¿no? Aquí lo interesante de la pregunta es, o por lo menos es una pregunta que yo me hago, ¿no?, con relación al texto, es, y la dejo abierta, porque me parece que cada caso, cada análisis es diferente, distinto, singular. Si realmente hay un fin de análisis en los niños, ¿no? Bueno, hay que ver en qué caso, o hay algo que queda suspendido y que en el momento de reconsultar se resignifica un análisis que quizá estuvo ahí, ¿no? Aunque sea con otro analista, no decir, hay algo que se sigue tejiendo. Me parece que no podemos generalizar, obviamente, son casos singulares, pero a partir de la escucha, me parece que hay algo donde se resignifica algo que queda suspendido, y que en el momento que vuelve se recaban otra vez, se recogen ciertas cuestiones o ciertos significantes que ahí se dejaron para volver a producir, ¿no? Y me parece que eso es lo que sucede cada vez que reconsultamos, cada semana, ¿no? o cada tiempo, ¿no? que somos capaces de volver a reescribir en un espacio analítico, ¿no? Me parece. Sí, yo, bueno, coincido absolutamente con Liora, y pensaba que para poder volver tiene que haber un retacito ahí que haya quedado, ¿no? Que si no, no se puede, ¿no? Como les contaba antes, uno de los materiales clínicos expuestos en el texto habla de esto, así como otros materiales, ¿sí? Hablan de la posibilidad de la reconsulta en otro tiempo, en otro momento de la historia de ese sujeto,
de ese sujeto niño, pero había quedado algún retazo donde poder volver. Si no está el retazo, es como si uno no pudiera volver, ¿no? Y pensaba en la película Coco, ¿no? Donde se necesita algo del recuerdo, algo de la inscripción de eso, para poder tirar del hilo, ¿no? Y retomar algo. Gracias. Flor hace aquí un comentario que dice: encuentro de dos analistas apasionadas por lo que hacen, transmitiendo sus marcas, de los que ya no están, pero sí viven en el deseo, de aquellos analizantes que retornan, dando cuenta de una transferencia que se sostiene a través del tiempo. Brindo con ustedes. Alberto, dice Patricia Iliora, felicidades por su producción. Me gustaría que puedan hablar más acerca de ella. Pregunto, ¿escribir un libro a partir de un seminario tiene que ver con una reconsulta? ¿Con una reconsulta de su propio seminario? Sí, seguramente que sí. Sí, seguramente que sí, ¿no? Porque la verdad es que los seminarios fueron cambiando y se nos iba, como dice Liora, se nos iba tejiendo algo donde por ahí los temas eran diferentes, pero de algún modo volvíamos al tema de la reconsulta, ¿no? Y por ahí el seminario tenía un título diferente, pero aún así esto nos seguía llamando, A mí me llama la atención que no lo teníamos para nada platicado entre Patricia y yo, esta cuestión de traer el recuerdo de seres muy queridos acá, y más que ser algo que conmueve y que sin duda son los trazos de la vida y del dolor y del amor que vamos teniendo todos a lo largo de lo que implica vivir, ¿no? Del dolor que implica vivir. Creo que, o por lo menos yo lo pienso así, que el recuerdo de quien, esto que decía Pati de Coco, de quien ya no está, hace que nos trate, pero que nos trace en presencia. Es decir, es una forma de recordar, ¿no? Otra vez andamos con el ¿no? De recordar, y a partir del recuerdo se hace presente lo que no está, y me parece que solo así podemos tejer, o solo así podemos reescribir. Y creo que sí, ¿no? El tema de reconsulta es una forma de traer el seminario, que ya no está, son como los restos del seminario, ¿no? Los restos del seminario, exacto, que quedan ahí, ¿no? Y que están puestos en un libro. Y me parece que sin duda sí. Y que ha sido un seminario, Liora, que se fue dando a lo largo de años, ¿no? De los últimos años, digamos, entre viaje y viaje. Sí. Entre que Liora venía para Buenos Aires y que yo iba para México, y trabajar juntas y pensar juntas y disfrutar mucho del país de la otra, ¿no? Y yo siempre digo que México es como mi segundo hogar, porque voy mucho a México y amo México, y me siento como en casa, ¿no? Es un lugar que me siento acogida realmente. Y bueno, esto se nota, creo que se nota en el texto y se nota en la transmisión que hacemos en el texto. Así es. Javier Jiménez Acota, y recordis, nos recuerda Galeano, significa volver a pasar por el corazón. Cintia también agrega, muy interesante, quizá la reconsulta muestra también que solo se puede decir que hubo fin de análisis bastante tiempo después siempre, no solo en niños. Uh-huh. Y bueno, hay otra pregunta más bien, de México. Dice, ¿cómo elaborar el duelo imaginario en estos momentos?
¡Wow! No sé si es un duelo imaginario, ¿no? Exacto. Por momentos se nos vuelve un poco real, ¿no? Duele el cuerpo. O demasiado real por ahí, Sí. ¿no? Ujú. Yo creo que cada uno elabora con los recursos que va sumando, vamos a decir así, ¿no? Que va sumando en su constitución subjetiva, cosa que nunca terminamos, ¿no? Nunca terminamos de hablar de esto, por ser tan importante como tema, ¿no? El tema de la constitución subjetiva. Y creo que ahí es donde nosotros vamos armando los recursos con los cuales después vamos a poder enfrentar o elaborar, o como le querramos decir, a los duelos. Hoy me parece que es más que un duelo imaginario, es un duelo muy real, ¿no? Creo que todos los duelos que hemos ido nombrando han sido muy reales. Pero bueno, aquí estamos. Y bueno, a mí me gustaría por ahí, Jonathan, por ahí te hago que por ahí si alguien quiera tomar la palabra, por ahí podamos escuchar alguna voz de alguien que quiera tomar la palabra. Claro, Mónica, que acabas de escribir, si quieres tomar la palabra, como dice Patti. También Fernando Martínez quería que está la manita por ahí, creo que también quiere hablar. Ah, sí, acabo de ver. Bueno, hola, aquí Mónica. Pues les escribía que muchas felicidades, que las estamos viendo desde España, ya aquí casi las 2 de la mañana, no, bueno, 1:30, pero encantados, la verdad es que, no sé, me ha gustado un montón la presentación y me surgen varias preguntas, pero principalmente una que es la que formulaba aquí por escrito, ¿no? ¿Cómo pensar la transferencia en relación a lo que nombro yo como un entreanálisis, ¿no? Un espacio, o sea, ese espacio de discontinuidad del análisis. O, eso es como lo estoy pensando yo, ¿no? Pero quizá también me pregunto, ¿o es un nuevo análisis la reconsulta? ¿Y cómo pensar la transferencia en ese sentido? Gracias. Gracias. Bueno, hablábamos de esto, ¿no? Hace un ratito, como retornar a esos retazos transferenciales, ¿no? Como una transferencia puesta como en suspenso. Me parece que en ese sentido lo podemos pensar, ¿no? Ahora, allí donde por ahí hay una disolución y el analista ha caído de esa transferencia, seguramente que no va a haber una reconsulta con ese analista, porque ya no está allí, ¿no? Y ya no ocupa ese lugar en el discurso, ¿no? Entonces estará como otro sujeto, estará como un amigo, estará como un colega, podrá estar en otros lugares, pero ya no está en el lugar del analista. No sé, y ahora si vos querés. Sí, se me hace una pregunta muy interesante que nos da para pensar mucho, pero si de alguna forma pensamos en la reconsulta, ¿no? En esta cuestión que tiene que ver con la repetición, con una nueva petición de algo que ya tuvo lugar, ¿no? Pero de forma distinta, me parece que tomando eso como premisa, siempre hay un nuevo análisis, pero no como algo de origen, no como algo que origina, ¿no? Sino como algo que responde a lo que ya tuvo lugar, ¿no? A lo que ya tuvo lugar. Y me parece que la transferencia, no hay posibilidad, digamos, yo lo pienso así, de reconsultar sin eso que quedó ahí como resto, lo que decía Patti, pero que también tiene que ver precisamente con la transferencia a lo que ahí se dijo, aunque haya otro analista, ¿no? Es decir, la transferencia a la palabra, al discurso, a lo que ahí se construyó, aunque sea otro analista, y me parece que
Si algo nos permite Freud pensar, y luego Lacan a partir de Freud, es que la transferencia, es decir, solamente podemos armar, digamos, aquello que nos duele y hacerlo síntoma, si está sostenido por eso que opera en la transferencia. Es decir, el síntoma está dirigido a ese otro que se sostiene en transferencia y que de alguna forma, si volvemos a reconsultar, ¿no? en ese una y otra vez, en ese una y otra vez, algo de lo real en tanto diferencia se juega cada vez, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma me parece que distingue al analista de otras psicoterapéuticas, en el sentido donde no tiene que ver con lo mismo, con eso de lo mismo que se repite, sino lo que se repite es la diferencia de lo real. Y eso es lo que de alguna forma escuchamos, si lo podemos decir así. Me parece que no es sin la transferencia, ¿no? Gracias. Sí, hay menos conectadas. Desde Puebla nos dicen enhorabuena, re felicidades por el libro, gracias por las bellas palabras y experiencias compartidas. Y Fernando Martínez tiene la mano levantada. Tenía la mano azul ya de tenerlo liberado. Bueno, la relevantaste varias veces, Fernando. La relevantaste. Bueno, no tengo más que palabras para felicitarlas, realmente dos seres tan entrañables como Liora y como Patricia. Estoy seguro que ese libro va a aportar, como aporta tanto a la clínica, el trabajo con niños, ¿no? En general. Me parece que esto que traía Liora de la atemporalidad del inconsciente, ¿no? Y le podríamos agregar la sexualidad infantil, perversa y polimorfa, son dos puntas que efectivamente son pensables en la clínica, digamos, así a secas, en rasgos generales, digamos, ¿no? Y me parece que es interesante, quiero leer el libro cuando llegue, imagínate, tiene que llegar a Buenos Aires, luego tiene que llegar aquí a Patagonia, o sea que va a tener su recorrido. De todas maneras, el vino no va a zafar, te lo puedo asegurar, Patricia. En noviembre vamos con Liora a la Patagonia y lo llevamos. Con las ganas que tengo de pasear, vamos donde quieran, a Patagonia, donde quieran. Y por otro lado, quería señalar que me evocaba esto, me resonaba, como decía Javier recién, esta cuestión específica de la inscripción de la diferencia en la vuelta permanente de lo mismo, o en la vuelta del eterno retorno, podríamos decir, de lo mismo, en el sentido de aquello que no cesa de no escribirse, ¿no? No cesa de no escribirse, pero en cada vuelta marca una diferencia. Entonces, me parece que ese punto es también universalizable para la clínica, más allá de las edades, y creo que esa idea que traen va a ser muy rica para leer, porque seguramente también aporta esta pregunta que ustedes traen con respecto a si el analista es el mismo o no es el mismo, ¿no? Uno podría pensar, bueno, la función del analista, la función lógica del analista se trastoca en algún momento, se va modificando con el paso del tiempo también, o es algo más bien estático. Lo que en algún punto también nos lleva a la otra cuestión, que es lo que se detiene en un final de análisis, ¿no? Lo que se escribe como diferencia absoluta. Quizá hay otras repeticiones, digamos, ¿no? Pero hay alguna marca del ser que en algún punto toma un sentido, ¿no? que le otorga una nueva significación al goce. Entonces creo que en ese punto el libro nos va a aportar mucho, porque la clínica con niños es súper ilustrativa
¿no? Para poder pensar sobre todo cómo lo enfocan con respecto al juego y a las cuestiones simbólicas. Así que felicidades a las dos y bueno, muchas gracias por el libro. Siempre es una alegría recibir un libro de gente querida. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Patti Ciénega dice, felicidades, queridas. Muchas cosas nos dan a pensar. Si pensamos el análisis no como una sumatoria de ganancias, sino fundamentalmente como una operación de pérdida, es porque en un primer tiempo se inscribió algo del deseo que permite relanzarlo en un segundo tiempo. Abrazos. Y Javier quiere participar, alzó la mano y ya la tiene azul también. Gracias, Jonathan. Bueno, una cosa, y que es una pregunta también justo para Liora y para Patti, ¿no? Me quedo pensando en el carácter asintótico precisamente de la transferencia y de la conclusión de un análisis, precisamente en el sentido etimológico que planteaba al principio, ¿no? Hay algo que no cae, hay un resto que se precipita, el análisis mismo se puede pensar en términos de precipitación y de caída, pero yo me pregunto si no precisamente hay algo de eso que queda ahí y no se puede borrar. O sea, suena muy bonito hablar de resto, de caída, de precipitación, bla, 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 pero me quedo pensando si no hay algo que justamente permanece ahí y tiene que ver precisamente con la transferencia. No lo voy a manejar nada más en el sentido teórico porque asíntota significa eso que no cae. Lo pienso en relación, por ejemplo, con el chico del que les comentaba y que aparece en el prólogo, ¿no? A la fecha, pese a que ya lleva un par de años conmigo, no, año y medio más o menos, su analista anterior sigue apareciendo. O sea, puede haber caído de su gracia, puede haber caído algo del ideal en cierta forma, pueden haber caído muchas cosas y es algo que lo hizo buscar a otro personaje para continuar o recomenzar, reiniciar otro análisis, ¿no? Pero hay algo que permanece ahí y que se aparece en sueños, que se aparece en sus palabras, que se aparece incluso, ya no hablando nada más de él, que se aparece en el recuerdo. Que terminemos un análisis o creamos terminarlo, porque yo no creo que haya un fin de análisis, eso no lo voy a plantear en este momento tampoco, pero que algo en apariencia termine no significa que no quede otro algo ahí como marca, justamente como resto, no nada más como lo que cayó, sino como lo que no cayó ni va a caer jamás. Se queda ahí impreso el cuerpo, lo real del cuerpo, la letra es el objeto. No sé, eso me dejan pensando, incluso en relación con lo que decías, Liora, sobre el olvido, ¿no? Yo sí creo que es necesario a veces el análisis tiene efectos de olvido, me cuesta trabajo esa palabra, pero justamente para allá voy con el tema del olvido, ¿no? No sé si es de olvido que se trata o de pasar por otro lugar eso que puede haber tenido un poder de angustia tan impresionante que no puede ser traído a la conciencia o ni siquiera puede ser puesto en palabras, pero no significa que no esté ahí, aunque en otra forma, deformado justamente. La represión tiene que ver con eso, ¿no? No sé, ya me callo. Patti, ¿quieres tú decir algo? Bueno, tendríamos que escribir varios libros, Liora, para poder responder a las preguntas de Javier. Necesitaríamos como 3 o 4 volúmenes más. Pero bueno. Adelante, Patti. No, te doy la palabra, A mí hay dos cosas que me surgieron como ideas cuando escuchaba ahorita a Javier.
cuando estábamos tú y yo en aquel bar, en aquella pizzería que me llama la chica esta para la reconsulta, lo primero que me dice cuando respondo al teléfono es con una voz que evidentemente no reconozco de entrada, ¿no? Me dice, hola Liora, ¿te acuerdas de mí? Soy fulanita, ¿no? Entonces, a ver, a mí me parece que hay algo bien interesante en esto, ¿no? Es decir, tiene que ver con el recuerdo, es decir, ella, en este caso, es la pregunta por el recuerdo, ¿no? Por el recuerdo que tiene que ver con eso que ella deja ahí como marca, ¿no? Y que de pronto pregunta si eso que en ella opera como marca también opera en mí, ¿no? Para que algo se operativice, ¿no? Y pueda devenir en otra cosa. Y por supuesto que tendríamos que pensar en la distinción entre lo que es un recuerdo y lo que es la memoria, ¿no? Porque son dos cosas distintas, porque lo que no se recuerda tampoco se olvida, que tiene que ver con el inconsciente, ¿no? Y el recuerdo alude precisamente a algo que queda impreso, pero que ya no es, ¿no? Que es otro momento, que tiene que ver con otro momento. Entonces, a lo que voy con esto es, incluso trayendo esto a lo que estamos viviendo ahora. O sea, yo me pregunto, muchos dicen, sí, va a cambiar la vida, va a cambiar la vida. Posiblemente cambie la vida y van a cambiar muchas cosas. Pero hay algunas que ojalá olvidemos para seguir viviendo. O sea, yo de verdad pido, hay cosas que yo quisiera olvidar de este momento para recuperar mucho de lo que teníamos. Por supuesto va a ser diferente, pero yo apuesto a poder olvidar mucho, ¿no? Entonces, trayendo esto, porque bueno, una cosa, lo que ocurre en el consultorio ocurre en la calle, ¿no? Y lo que ocurre en la calle escuchamos en el consultorio, en las calles, en el mundo, en lo que estamos viviendo. A lo que voy con esto es para que volvamos de nuevo, una vez más, a reconsultar. Otra vez, sea una semana después, no importa el tiempo cronológico, mientras que haya un corte y regresemos, me parece que hay una marca, hay un trazo, que evidentemente tiene que ver con la transferencia, que nos permite, al menos ahí, poner el cuerpo, y podríamos ahorita pensar en lo que está pasando ahorita, pero no me voy a meter ahí. Poner el cuerpo para apostar de nuevo a ver qué se produce. Y lo que quiero decir con esto es que eso de lo real que opera en esa repetición es justo lo que hay que dar lugar en acto. Es decir, porque no se simboliza, no se imaginariza, digamos, es algo que queda impreso y que ahí evidentemente se pone, ¿no? En acto. Y posibilita, ¿no? O no posibilita, pero si no posibilita, también posibilita, ¿no? Entonces creo que por supuesto no solamente es algo que queda como resto, sino algo que queda como trazo, ¿no? Es decir, uno que va por el viaje del análisis, uno nunca regresa a ese mismo lugar, no hay retorno. Aunque a la vez uno repite en una vez y una vez y una vez más en sesión lo mismo en diferencia, ¿no? Lo mismo en diferencia. Uno siempre habla de eso. Yo pensaba, Liora, en esto que acabas de contar, muy interesante, ¿no? En el llamado ese de esa niña, cuando estábamos juntas, porque la niña dice, ¿te acuerdas de mí? ¿No? Y quiere decir que ella sí se acordaba de vos. No, tenía la duda de si vos te acordabas de ella, pero ella sí se acordaba de vos. Cuando yo le abro la puerta a Andrés, que es el primer caso que presento en el texto, él me dice, no me acuerdo de vos.
Y lo que me dice es mi madrastra, digamos, no es la mamá, pero es la madrastra, que había quedado en transferencia conmigo, era ella la que había quedado en transferencia conmigo. Me dice, mi madrastra me dice que yo te conozco, pero yo no me acuerdo. Y no me acuerdo nada de esa época, cuando yo le pregunto si él sabe por qué nos conocemos, ¿sí? Entonces, a mí me parece que hay algo ahí, claro, que te acordás de mí, está el recuerdo. Y cuando Andrés me dice, mi madrastra me dice que yo te conozco, no hay recuerdo donde volver. Y esa es la diferencia. En un caso donde sí se permite la reconsulta y se hace posible esto, y en el otro caso no. Sin embargo, me parece súper interesante, ahí vamos a discutir, bueno, a dialogar, me parece súper interesante esto que estás diciendo, Patti, porque en ese caso que tú traes, que no se, a ver, no se acuerda de ti, pero sin embargo, bueno, ya les voy a comentar la película un poco antes de que lean el libro, pero bueno. No cuentes quién mata al mayordomo, no cuentes quién mata al mayordomo. No, eso no. Pero él te pide llevarse sus dibujos. Sí. Entonces, no se recuerda de ti, pero te dice, me voy a llevar los dibujos, porque quizá vaya con otro analista. ¿No? No lo dice, pero eso está sugerido. Entonces, por supuesto, no hay recuerdo, pero hay algo que recoge de eso que hubo. Se lleva un retazo. Exacto, y que se lleva para ver si se puede producir en otro lado. Bueno, esa es la apuesta al menos. Pero entonces no hay recuerdo, pero se reconoce en algún lugar en esos dibujos, en algún lugar, y te pide llevarlos como algo que dejó en ese análisis. Entonces, es muy interesante porque se lleva eso para ver si en otro lado se puede construir con eso. Vamos a ver, eso ya no sabemos, pero te pide llevarlos. Entonces, no hay recuerdo, pero sí hay una posibilidad de llevarse algo. Es interesante. Bueno, por ahí tendríamos que al menos contar un poquitito del caso, porque si no estamos, los que leímos el caso... Chicas, nos van a spoilear el libro. ¡Claro! Están spoileando ya. Sí. Un poquito. Pero bueno, sí, es cierto. Bueno, nada, era un niñito que había presenciado el asesinato por parte de su madre a su abuela, y ese era el motivo de consulta, casi preventivo de parte de su papá, y en el momento de la reconsulta que la hace su madrastra, porque su madre estaba bueno, en ese momento estaba libre, pero bueno, con algunas cuestiones, la que hace la reconsulta es su madrastra, que vuelvo, era ella la que había quedado en transferencia, y ella es la que me rastrea. Yo ya no atendía niños en la institución, yo estaba en otro lugar, ¿sí? Yo estaba en otro lugar, que esto también es interesante, ¿no? Durante muchos años yo había atendido a niños y ya estaba como coordinadora del equipo de adultos en ese momento, ¿no? Yo había crecido un poco con los años que habían pasado. Y la única que me recordaba era la madrastra, ¿no? Entonces, es cierto, yo le traigo los dibujos de la institución, se los muestro, se los doy, él me pide llevárselos, pero no los recordaba. Tampoco los dibujos los recordaba, pero se los quiso llevar. ¿Sí? Él no escribía en el momento en que yo lo comencé a atender, porque tenía 4 años, y después ya estaban sus dibujos firmados, y él se quiso llevar esos dibujos, aunque no recordaba haberlos hecho. No se reconocía tampoco en esos dibujos, pero se los quiso llevar. Y no contamos más del caso, porque si no... Si no, ya no van a querer leerlo. Ya no van a querer leer el libro, totalmente. Bien, hay un comentario de Alberto, no sé si quieres decirlo, Alberto.
Hola, ¿qué tal? Muchas felicidades, Liora y Patricia. Bueno, las estaba escuchando en relación al recuerdo, ¿no? Y con este comentario que había realizado Javier sobre recuerdo de Recordis, volver a pasar por el corazón. No sé, me surgió esta idea, que me parece que en la neurosis se da la dificultad para diferenciar entre el recuerdo y la percepción, entendiendo el recuerdo como la representación y la percepción como la presentación. Y me surgió, ¿no? Estaba pensando en un recién nacido, cuando la primera ocasión se le ofrece, ¿no? Viene llanto y se le ofrece el pecho, como una presentación, y luego el recuerdo de ese pecho, de que no es solo el pecho, ¿no? Es la mirada, el olor, el apapacho, el cariño, todo lo que viene, ¿no? El plus. Las posteriores veces pensadas como un recuerdo, ¿no? Como una representación de esa primera percepción que fue una presentación. Y va en relación a lo que ustedes están comentando. Gracias. Gracias, Beto. Pues preguntas, no sé si alguien más tiene preguntas, además de todos los comentarios sobre ganas de leer el libro y felicitaciones, ganas de brindar también pronto. Yo ya les brindo, miren. Sí. Salud, entonces. Salud, ahorita vamos a brindar. Salud. Salud. Salud por la salud, salud por la amistad, salud por la vida. Salud, salud. Pues parece que no hay más preguntas. No Ahí sé Florencia está levantando la mano, mira. No, se está despidiendo, creo. Ah, se está despidiendo. Chao, Flor. No sé si ustedes quieren despedirse también. Bueno, nos despedimos entonces. Bueno, en principio agradecerles muchísimo, muchísimo habernos acompañado en esta. La verdad es que cuando Liora me escribió para decirme qué te parece si presentamos el libro por Zoom, a mí me agarraron así como unos nervios en la panza, y bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo haber estado y habernos acompañado, y bueno, ojalá pronto podamos tocar el libro y leerlo. Muchas gracias. Bueno, igualmente yo les agradezco muchísimo su presencia, gracias a Patricia, por supuesto, a Cintia, a Javier, gracias a Bernardo Navarro por el libro tan bonito que Ediciones Navarra imprimió, publicó, está hermoso, la verdad está hermoso, tengo el privilegio de tenerlo yo por ahora solita. Y bueno, ojalá pronto podamos compartir con ustedes el libro de forma presencial y bueno, ya nos dirán qué les pareció. Muchísimas gracias por este rato hoy y por compartir con nosotras. Muchas gracias. Gracias, Jonathan, por haber coordinado. Gracias, Jonathan. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Jonathan. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Felicidades. Aplausos. Gracias. Adiós, gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo gracias, para todos. Chicas, Un abrazo. gracias. Gracias. Adiós. Felicidades. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, Fernando, gracias.